La siguiente propiedad del producto de fracciones es el elemento neutro, que en el caso de la multiplicación va a ser la unidad, va a ser el número 1. El elemento neutro del producto de fracciones es el 1. Esto significa que si a una fracción cualquiera le multiplicamos el número 1, nos va a dar como resultado esa misma fracción. En este caso veis que esta fracción la estamos multiplicando por la unidad. Entonces la unidad va a ser el elemento neutro de la multiplicación. ¿Por qué es el elemento neutro de la multiplicación? Porque si hacemos la multiplicación de una fracción por la unidad, el resultado no varía, por eso es neutro. Si a una fracción la multiplicamos por la unidad, nos queda la misma fracción, no pasa absolutamente nada diferente. Aquí vemos un ejemplo, tenemos 2/5 y lo multiplicamos por la unidad. Entonces, nosotros cuando veamos esto ya no necesitamos hacer los cálculos, porque es una propiedad que tiene la multiplicación de fracciones. Sabemos que el 1 es el elemento neutro y por eso no va a afectar para nada a esta expresión. Va a quedar la misma fracción. Pero vamos a demostrarlo en este ejemplo. Tenemos 2/5 por 1, esto es igual a 2/5 por... Convertimos el 1 en una fracción, por ejemplo, 1 partido de 1, y después hacemos los cálculos. En este caso, multiplicamos los numeradores, los ponemos en el numerador, multiplicamos los denominadores y lo ponemos en el denominador. 2 por 1 es 2, 5 por 1 es 5. Como veis, nos queda el mismo resultado que teníamos al principio antes de multiplicarlo por 1. ¿Veis? Por eso, multiplicar una fracción por la unidad es algo neutro, es algo que no afecta para nada a la fracción que tenemos. Tenéis que recordar que todas las fracciones que tienen iguales, el numerador y el denominador, valen 1. Aquí tenemos el conjunto de todas las fracciones que son la unidad. ¿Veis? 1 partido de 1, menos 1 partido de menos 1, 2 partido de 2, todas aquellas fracciones que tengan el numerador y el denominador iguales, con el mismo signo, eso siempre vale 1. Por eso, si por ejemplo tenemos 2/5 y lo multiplicamos por 5/5, por ejemplo, ya no tendríamos que hacer esta cuenta, porque sabemos que 5/5, esto es lo mismo que 1. Entonces podemos poner 2/5 por 1. Y ya sabemos que si a una fracción la multiplicamos por la unidad, nos da la misma fracción, elemento neutro del producto de fracciones. Podemos poner 5/5 o 4/4 o menos 5 partido de menos 5, todas esas fracciones, y la unidad es lo mismo. Por eso tenéis que tenerlo en cuenta cuando luego al hacer los cálculos veáis expresiones como esta. Vamos con otra propiedad que tiene la multiplicación de fracciones que se llama elemento inverso. El elemento inverso de una fracción es otra fracción, de manera que si se multiplican, el resultado es la unidad. Es decir, si se multiplican una fracción con su fracción inversa, el resultado nos va a dar 1, que es el elemento neutro para el producto, que lo acabamos de ver. Entonces, si multiplicamos una fracción por su inversa, el resultado siempre nos va a dar 1, nos va a dar la unidad. La unidad acabamos de ver que es el elemento neutro para el producto. Tenéis que saber que toda fracción distinta de 0 siempre va a tener inverso. Recordad que las fracciones distintas de 0 son las que tienen el numerador distinto de 0. Cualquier fracción, 2/3, por ejemplo, va a tener inversa. 4/5, por ejemplo, va a tener inversa. Pero 0/2 no va a tener inversa. Tenéis que recordar que solamente van a tener elemento inverso aquellas fracciones que no tengan un 0 en el numerador. Vamos a ver ahora cuál es el elemento inverso de una fracción. El elemento inverso de una fracción la obtenemos invirtiendo los términos, es decir, cambiando el numerador por el denominador y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la fracción 5/3. El inverso de 5/3 es cambiar de sitio el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, es decir, hacemos esto, le damos la vuelta a la fracción, entonces esta fracción es inversa de esta fracción y al mismo tiempo esta fracción es inversa de esta fracción, es decir, las dos fracciones son inversas. Esto, como veis, no tiene nada que ver con el signo.
Una fracción y su inversa siempre van a tener el mismo signo. El signo nunca lo tocamos, solamente cambiamos el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Si luego multiplicamos dos fracciones que sean inversas, por ejemplo, aquí tenemos 5 tercios con su inversa, que es 3 quintos. Hacemos la multiplicación de los numeradores, 5 por 3 en el numerador y 3 por 5 en el denominador. Entonces nos queda que el numerador y el denominador van a ser iguales en el producto de dos fracciones inversas. Y esto siempre nos da la unidad. ¿Veis? Cuando multiplicamos dos fracciones inversas, siempre nos va a dar 1. Algunas veces, si designamos una fracción por una sola letra, por ejemplo, por m, imaginad que tenemos 4 tercios y a 4 tercios le vamos a llamar a toda esta fracción la letra m, por ejemplo. Siempre que esta fracción sea distinta de 0. Esta es distinta de 0 porque el 4 no es 0. Esta fracción nunca vale 0. Entonces, si m es una fracción distinta de 0, su inverso lo podemos representar así, como 1 partido de esa fracción. Es decir, el inverso de 4 tercios es cambiar de sitio numerador y denominador. 3 cuartos. Pero si queremos, también podemos expresar el inverso de 4 tercios como 1 partido de 4 tercios. Es decir, es una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es esa fracción. Esta expresión de aquí es lo mismo que esta fracción. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2 quintos, podemos calcular su inversa de dos maneras. La inversa de esta fracción podemos calcularla directamente dándole la vuelta a la fracción, o bien podemos hacerlo de esta manera, 1 partido de, y ponemos en el denominador una fracción, 2 quintos. Esta forma de hacerlo ya lo veremos después cuando veamos la división de fracciones, porque al fin y al cabo esto es una división, pero que sepáis que esta expresión equivale a darle la vuelta a la fracción.